Veracruz contra Trump. Sí, este fin de semana no fue uno cualquiera en la agenda internacional. Desde muy temprano comenzaron a circular imágenes, videos y versiones sobre ataques en Venezuela, sobre vuelos militares y una captura de Nicolás Maduro. En cuestión de horas, el tema se volvió tendencia no nacional, tendencia mundial. Estados Unidos confirmó operativos militares y después vino el anuncio más fuerte. Maduro y su esposa habrían sido trasladados a territorio estadounidense para enfrentar cargos federales. Ahí arrancó la polémica y aquí es donde entra Veracruz, porque la gobernadora Rocío Nale salió a respaldar públicamente la postura tanto de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como del propio López Obrador, que salió del exilio, o más bien del autoexilio. En redes sociales hizo publicaciones y el mensaje fue claro y directo: rechazo total a cualquier ataque armado extranjero contra Venezuela, nada de medias tintas, respeto al derecho internacional, respeto a la soberanía de los pueblos y rechazo a la violencia como herramienta política. El posicionamiento ocurre luego de que Donald Trump anunciara públicamente la detención de Nicolás Maduro. De acuerdo con autoridades estadounidenses, la operación se dio tras ataques a instalaciones militares en Caracas y a otras regiones del país. Fue durante la madrugada de este fin de semana que circularon videos de explosiones y movimientos militares, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales. Unos por un lado estaban celebrando, otros condenando y muchos pidiendo cautela en esta situación. Ahora, vámonos a los datos duros, porque según la Fiscalía de Estados Unidos, Nicolás Maduro enfrenta acusaciones por conspiración para introducir cocaína, posesión de armas de alto poder y presuntos vínculos con organizaciones criminales internacionales. En expedientes judiciales se menciona la relación con cárteles mexicanos como el Cártel de Sinaloa y los Zetas, además del Tren de Aragua. También se señala el uso de infraestructura del Estado venezolano, incluidos puertos y protección militar para el tráfico de drogas. Incluso se acusa que cuando Maduro fue canciller, habría otorgado pasaportes diplomáticos a narcotraficantes para mover dinero ilícito sin ser detectado. Todo esto forma parte de documentos judiciales, no de versiones en redes sociales. Y aquí va la lectura local. Vámonos a regresarnos a Veracruz, porque pues nuestro estado no es cualquiera. Es puerto, es energía, es comercio internacional y es punto estratégico. Todo lo que tenga que ver con narcotráfico, rutas marítimas y conflictos internacionales, tarde o temprano, tiene impacto aquí. Por eso la postura del gobierno de Veracruz no solamente es ideológica, es política, estratégica y preventiva. La postura de Rocío Nale y Claudia Sheinbaum es muy clara. Una cosa es investigar, acusar y llevar a juicio, y otra muy distinta es normalizar ataques militares entre países. Mientras en redes algunos celebran lo que llaman la caída del régimen y otros condenan la intervención de Estados Unidos, desde Veracruz el mensaje es más frío. No escalar el conflicto, no defender personas, sino principios. Y no aplaudir bombazos, sino cuidar la estabilidad. Porque cuando se rompe el derecho internacional, las consecuencias no se quedan en Caracas o Washington. Terminan alcanzando estados clave como el propio Veracruz. Y aquí el mensaje es claro: prudencia, orden y respeto entre naciones. Así está el escenario. Un escenario polémico, un escenario delicado y con mucho más fondo del que parece. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Yulen revela crisis en PAN Veracruz. A ver, esto que acaba de decir el actual diputado federal, ex senador y ex alcalde del puerto de Veracruz, es decir, una figura importante del panismo en los últimos 20-25 años. No es cualquier cosa. No es una declaración de pasillo para salir del paso. Estamos hablando de una figura que pesa, alguien que, repito, ya fue alcalde del puerto, ya fue senador y que hoy
es diputado federal. Y cuando un perfil de este calibre decide hablar así de claro sobre su propia casa, hay que poner atención porque los mensajes llevan destinatario y mucha carga política. A partir de la salida de Miguel, trastocó muchas cosas que estaban sucediendo para el PAN en Veracruz y me parece a mí que no se corrigieron y el partido sigue igual que antes. Ya vamos a poner el contexto rápido porque todos recordamos el sismo político que provocó la salida de Miguel Ángel Yunes Márquez, aquel voto polémico en la reforma judicial y su intento de acercamiento a la otra orilla política con Morena, que hay que recordar esta famosa fotografía entre Fernández Noroña, Dan Augusto, con esta credencial de Morena, ¿no? Se pensaría que tras un evento de esa magnitud, las cosas dentro del partido en Veracruz cambiarían radicalmente, que habría un golpe de timón o una reorganización profunda, pero aquí es donde Julen Rementería suelta la bomba. Lo que dice el diputado es frío y es contundente. El partido sigue igual, según su lectura. Esa salida que sacudió a los titulares nacionales no sirvió para nada. No sirvió para corregir el rumbo interno. Incluso menciona algo que deja ver la temperatura del agua. Dice que va a participar en aquello que se le permita participar. Y ojo con esa frase, porque no suena a falta de ganas. Suena que el terreno no está parejo o a que los escenarios están muy controlados dentro del panismo en Veracruz. Tratando de encabezar, participar en aquello que se permita participar, porque la verdad sí ha sido por momentos complicado, sobre todo en el estado. Y aquí hay que leer entre líneas, porque Julen Rementería admite que ve complicado el panorama, y no por la falta de capacidad, sino por cómo se están manejando los hilos internos. Y el reclamo es directo hacia la dirigencia nacional y también a la dirigencia local. Se pedía firmeza, se pedía un cambio de estrategia desde el centro para oxigenar las cosas en Veracruz, pero la inercia parece haber ganado. Todo indica que las dinámicas de control siguen intactas y para muestra basta ver lo que pasa con los cuadros nuevos. Ahí está inclusive el caso de su hijo, Vingen Rementería, a quien muchos lo veían como una promesa generacional y que sin embargo lleva tiempo sin aparecer en la boleta y con una actividad política pues muy fría, muy en pausa. Y esto refuerza la teoría de que los espacios están cerrados con candado y que si no eres parte del grupo que tiene las llaves, simplemente no pasas, aunque tengas capital político propio. Así que lo delicado de esta postura es la estrategia de fondo. Parece que la apuesta de la oposición no es construir algo nuevo, sino sentarse a esperar a que el oficialismo se fracture. Es como estar esperando a que los de enfrente se peleen por sus propios liderazgos para cachar los pedazos que caigan. Pero hay que decirlo, vivir a expensas de lo que haga el vecino es una jugada de altísimo riesgo, porque dejas de ser protagonista de tu propia historia. Y aquí es donde entra la autocrítica más dura, porque para crecer hay que abrir la puerta. Pero abrir la puerta implica compartir el control, compartir el pastel, y eso es lo que parece que nadie quiere soltar. Cuidar un pequeño espacio de poder como si fuera oro molido mientras el mapa electoral se te va de las manos es una receta que ya hemos visto fallar antes y que no termina bien. Si no están dispuestos a perder un poquito de mando para ganar en presencia, pues el futuro se ve muy complicado para el PAN en Veracruz. La reflexión que queda es muy simple. La confianza de la gente no se gana esperando errores ajenos, se gana con una oferta sólida. Y si el mensaje interno es aquí nada cambia, pues difícilmente podrán convencer a los de afuera de que ellos representan el cambio. Noticias locales. El aguinaldo que desapareció en Veracruz. A ver, esto que está pasando en el centro de Jalapa, en el Centro de Cancerología de Jalapa, no es un tema menor. Es un síntoma de algo administrativo que no termina de cuajar. Estamos a principios del 2026 y resulta que quienes mantienen limpios los hospitales, la primera línea de defensa sanitaria, pues no han recibido ni su aguinaldo ni su última quincena. Aquí vamos por partes, porque un grupo de trabajadores de la empresa Ley
se plantó para exigir lo que por ley les corresponde. Denuncian que la empresa no les depositó el aguinaldo que debió caer a más tardar el 20 de diciembre y para colmo, la quincena del 31 de diciembre tampoco aparece. Estamos hablando de familias que pasaron las fiestas sin su dinero y que arrancan enero con los bolsillos vacíos. Lo interesante aquí pues es la justificación, porque según los empleados, la empresa les dice que el retraso es culpa de IMSS Bienestar porque no han liquidado las facturas. Es decir, se están echando la bolita mientras los trabajadores del hospital pues siguen esperando. Pero ojo con esto, porque aquí hay una contradicción fuerte con el discurso oficial que hemos estado escuchando en los últimos meses. Recordemos que el gobierno estatal había sido muy claro sobre vetar a esta empresa. Se dijo públicamente que el contrato terminaba en agosto y que no se renovaría por ineficiencias y quejas previas. Sin embargo, los trabajadores aseguran que no solo siguen ahí, sino que les avisaron de una posible prórroga de 3 meses más en este 2026. Entonces, ¿se van? ¿Se quedan? Bueno, esa incertidumbre es la que tiene a la plantilla laboral en el limbo. Y aquí es donde se pone delicado el asunto operativo, porque los manifestantes no solo reclaman su sueldo, reclaman condiciones básicas. Dicen que les exigen mucha limpieza en un hospital de alta especialidad como es el de cancerología, pero no les dan los materiales necesarios. Es la clásica historia de exigir resultados de primer mundo con herramientas insuficientes. Y hay que leer el contexto político de esto, porque esta empresa, Ley, ya traía un historial complicado desde la administración pasada con señalamientos de incumplimiento. La promesa de la actual administración encabezada por Rocío Nale fue transitar hacia un modelo donde ya no se subcontratara estos servicios privados y que el personal pasara al IMSS Bienestar. Pero la realidad en el terreno, al menos hoy, es que esa transición no se ve reflejada en el bolsillo de estos trabajadores. La situación es crítica porque son 80 familias afectadas solo en este centro. Y lo peor es la falta de cara. Los representantes de la empresa no aparecen y la autoridad administrativa parece lenta en la resolución. Y mientras son peras o son manzanas, la limpieza de un hospital vital para Veracruz depende de gente que no ha cobrado. Esto deja una pregunta muy incómoda en el aire. Si ya se había anunciado un veto y un cambio de modelo, pues ¿por qué seguimos viendo los mismos vicios y las mismas empresas operando bajo la sombra de la falta de pago? Alguien no está operando bien la transición y los afectados, como siempre, son los trabajadores más vulnerables. Noticias locales. La verdad de las nuevas placas. Arrancamos el año y con ello llega el golpe a la cartera que muchos temían, pero que es inevitable si tienes coche en Veracruz. El tema del reemplacamiento y los derechos vehiculares para este 2026 vienen con letras chiquititas que hay que leer muy bien para que no los agarren desprevenidos. Vámonos directo al punto, porque si sus placas fueron expedidas entre el 2018 y el 2025, están a salvo por ahora en esta primera fase. Pero para el resto del parque vehicular, el canje es obligatorio. Y ojo, porque la Oficina Virtual de Hacienda ya confirmó que los costos van para arriba, ajustándose a la realidad económica de este año. Hablemos de números claros, porque el canje de placas anda sobre 1,655 pesos y si van a dar de alta un coche nuevo son 1,380 pesos. Pero no se vayan con la finta de que eso es todo, porque a eso hay que sumarle el famoso derecho de control vehicular y el impuesto de fomento a la educación. Haciendo cuentas rápidas, el trámite completo no es cualquier cosa. Y aquí hay algo clave que deben saber: el factor tiempo. Todos estos precios están calculados en UMA y la UMA se actualiza en febrero. ¿Qué significa esto? Que a partir del próximo mes todo esto va a costar más caro. Si tienen pensado hacer el trámite, enero es el mes para que el impacto no sea tan fuerte, porque en febrero el ajuste inflacionario les va a comer más presupuesto. Ahora, no todas son malas noticias, o al menos eso intenta la autoridad, porque
Hay un esquema de descuentos escalonados porque si pagan entre enero y abril hay un 50% de descuento en el costo de las placas y un subsidio en la tenencia. Es el clásico esquema de aprovecha ahora o paga completo después. En enero el descuento en control vehicular es del 15%, pero va bajando conforme pasan los meses hasta llegar a abril. El proceso, según dicen, ya está listo en la plataforma digital. Se supone que pueden agendar cita y checar sus adeudos en la oficina virtual de Hacienda. Para los que ya tienen placas, solamente necesitan su número y los últimos dígitos de la serie. Para los nuevos, RFC y nombre, pero pues suena fácil en papel, pero ya sabemos que a veces el sistema tiene sus propios tiempos y complicaciones. Este es un tema recurrente cada inicio de año, pero en 2026 se siente más pesado por el ajuste de precios. Es importante que revisen sus tarjetas de circulación y vean si entran en el supuesto obligatorio. No dejen pasar las fechas porque además del costo, andar con placas vencidas en Veracruz es garantía de multas y dolores de cabeza con tránsito. Así que ya lo saben, si quieren ahorrarse unos pesos y evitar el aumento de febrero, toca hacer filas virtuales o presenciales este mismo mes. El ordenamiento vehicular es un hecho. Noticias locales. Masacre en Rancho de Veracruz. Sí. El inicio de este 2026 en el sur de Veracruz ha sido marcado por una noticia que sacude a toda la región por el nivel de violencia. Y no estamos hablando de rumores, sino de hechos confirmados que generaron una movilización inmensa en Sayula de Alemán este fin de semana. Todo ocurrió en el rancho Montecristo, ubicado en la localidad de Aguilera. Las autoridades recibieron el reporte y al llegar se encontraron con una escena que describe la gravedad de la situación en la zona. Elementos de seguridad de los 3 niveles de gobierno tuvieron que blindar el área inmediatamente y lo que encontraron al interior del inmueble fueron los cuerpos sin vida de 4 hombres. La información preliminar y los reportes indican que las víctimas presentaban signos de violencia extrema. No fue un hallazgo casual en la carretera, sino dentro de una propiedad privada, lo que sugiere una incursión directa y planeada. Y aquí es donde el tema toma una relevancia política y social muy fuerte, porque una de las víctimas ha sido identificado como Héctor Velázquez Díaz. Su nombre pesa porque es hijo de un ex regidor de Sayula de Alemán, quien también perdió la vida en circunstancias violentas hace unos años en Acayucan. Parece como si hay un patrón o una historia detrás de esta familia que las autoridades tendrán que investigar a fondo. La respuesta del Estado fue visible. Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal tomaron el control del rancho para permitir que la Fiscalía hiciera su trabajo. Se habla de indicios balísticos en el lugar, lo que confirma que ahí mismo ocurrieron los hechos. Sin embargo, hasta el momento no hay reportes oficiales de personas detenidas, pero este suceso vuelve a poner los focos rojos sobre el corredor Acayucan-Sayula. Es una zona que históricamente ha sido complicada y donde los vacíos de seguridad suelen llenarse con este tipo de eventos lamentables. La población queda en medio de la incertidumbre, viendo cómo la violencia de alto impacto sigue presente a pesar de los cambios de año o los cambios de administraciones. Las otras 3 víctimas permanecen sin identificar en los primeros reportes. La Fiscalía ha abierto la carpeta de investigación correspondiente, pero la pregunta que se hace la gente en el sur es la misma de siempre. ¿Qué está pasando realmente en esa zona y por qué estos eventos de tal magnitud siguen ocurriendo con esta impunidad aparente? Un arranque de año muy duro para Veracruz, pero más allá de la nota roja, esto es un indicador de que la estrategia de seguridad en ciertos puntos calientes del estado siguen teniendo retos enormes y pendientes urgentes. Noticias locales. Envenenan a gatos en fraccionamiento de Veracruz. Hay noticias que generan una indignación distinta, que tocan fibras muy sensibles por la crueldad que implican, y lo que sucedió en el fraccionamiento Lagos de Puente Moreno en Medellín de Bravo ha levantado una ola de molestia entre los vecinos y los activistas. Este fin de semana,
vecinos del circuito Ribera de la Laguna despertaron con una escena lamentable. 4 gatitos fueron encontrados sin vida y la causa, según los reportes y las evidencias encontradas en el lugar, fue envenenamiento provocado de manera intencional. No estamos hablando de un accidente. Los vecinos encontraron embutidos, salchichas y comida preparada específicamente con veneno y tirada en los jardines. Es una acción calculada para hacer daño y lamentablemente 4 animales pagaron el precio de esta irresponsabilidad. Lo destacable aquí es la autoridad municipal porque no se quedó de brazos cruzados. La Dirección de Ecología y Medio Ambiente confirmó los hechos y anunció que el tema va a escalar al terreno legal. Por instrucciones directas de la alcaldía, se va a interponer una denuncia formal ante la fiscalía. Entre las víctimas está Lucy, una gatita que tenía dueño, un joven de nombre Gabriel que hoy exige justicia, porque ese es el punto. No son animales callejeros que no les importan a nadie, son parte de las familias de ese fraccionamiento. Y el dolor de los dueños es real y la exigencia de castigo también. Y ojo con esto, porque tirar veneno en vía pública o jardines no solo mata gatos, representa un riesgo sanitario enorme para otros perros e incluso para niños pequeños que pudieran tener contacto con esos alimentos contaminados. Es un acto que pone en peligro a toda la comunidad del circuito. Las autoridades de Medellín han dicho que no van a tolerar el maltrato animal y se espera que con las pruebas recabadas se pueda dar con la persona responsable. Ya existen leyes en Veracruz que castigan estos actos, pero el problema siempre ha sido la aplicación de la ley. Sin embargo, parece que en este caso hay voluntad política, pero es increíble que en pleno 2026 sigamos viendo este tipo de barbarie en zonas residenciales. Ojalá la denuncia prospere y sirva de ejemplo para que nadie crea que puede ir por la vida quitándole la vida a los animales sin consecuencia.